Bienvenidos amigos de Perú 21. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a el psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Señor Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días, señor Quispe. A sus órdenes, a ver qué nos sale en esta entrevista. Bueno, al Perú también, caramba, está viendo qué sale después del 6 de junio, ¿verdad? ¿Cómo ve usted, cómo analiza esta situación que estamos viviendo en estos momentos en el país en medio de una contienda electoral? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que tomar en cuenta con toda claridad que los resultados electorales no reflejan una votación abrumadora, ni mucho menos. Por el contrario, es un porcentaje bastante pequeño de votos el que ha arrojado los contendientes de esta segunda vuelta. Y esto tendría que ser suficiente para que ambos candidatos vean las cosas con humildad. No es que el país mayoritariamente decidió que ellos eran los dos que tenían que disputar la segunda vuelta. Es el resultado de una profunda fragmentación en la primera vuelta y creo que lo importante, porque estas son las reglas de la democracia, es que en esta segunda vuelta se lleven a cabo las cosas de la mejor manera, en la forma más limpia, que se respeten los resultados electorales. Y creo, y acá estoy hablando a los medios de prensa, también representados por Perú 21, es muy importante que planteemos las cosas en forma, no seamos o descuartizados por dos posiciones que se presentan como incompatibles y absolutamente contrarias, o atenazados por dos opciones que parecen que están yendo en marcha de choque de trenes. Esta es mi preocupación y mi reflexión en tanto que secretario del Acuerdo Nacional. Claro, usted dijo algo importante. Estas dos fuerzas políticas que están compitiendo en estos momentos para ver quién gana la presidencia, están aquí por un bastante pequeño número de votos, ¿no? Por un pequeño número de votos. Ok, ¿por qué cree entonces que se ha dado esta situación? ¿Por qué cree que la gente, la mayoría de electores peruanos no ha elegido estas fuerzas, sino que pasaron precisamente porque hubo un ausentismo importante en la primera vuelta y porque el voto también hubo muchos partidos, ¿no?, compitiendo? ¿Por qué cree que en primera vuelta no hubo una fuerza que pasó de manera fuerte, con una votación importante? Bueno, creo que ha habido una severísima crisis de los partidos políticos. Eh, en alguna medida, mire usted, se ha llamado partidos a organizaciones que han sido cáscaras o vientres de alquiler, como se ha llamado. Y no estoy diciendo con eso que quienes han participado en las elecciones de esa manera esté mal que lo hayan hecho. Lo que estoy diciendo es que eso refleja una realidad que nos debe preocupar y nos preocupa muy fuertemente. ¿Por qué se dispersó el voto? ¿Por qué lo que fue en un primer momento una fragmentación polarizante ha terminado siendo una polarización de la magnitud de la que estamos viendo? Esa es una inmensa pregunta que usted me ha hecho, y no es que yo se la quiera devolver, sino que creo que los peruanos y peruanas tenemos que responder o tratar de responder a esa pregunta. Uh -huh. Señor Hernández,
vamos, como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, eh, este foro va a tomar en los siguientes días, va a emitir algún pronunciamiento al respecto de cuál es la posición del Acuerdo Nacional sobre estas elecciones de segunda vuelta. Mire, quería decirle lo siguiente. La candidata Keiko Fujimori suscribió el Acuerdo Nacional hace ya 10 años. Y esto fue algo importante que logró el Acuerdo Nacional en la víspera de las elecciones en las cuales competía Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori. Y fue un paso muy importante esta suscripción. En estos momentos, todavía el Partido Perú Posible no ha suscrito las políticas del Acuerdo Nacional. Estamos pensando en proponerle al señor Pedro Castillo la suscripción de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que como usted bien sabe, se organizan en torno a 4 grandes objetivos. El primero, democracia y Estado de Derecho. El segundo, equidad y justicia social. El tercero, productividad y competitividad. Y el cuarto, buscar un Estado eficiente, transparente y descentralizado. 4 grandes objetivos que el Acuerdo Nacional procesó y que se han mantenido porque creemos que son puntos mínimos de la defensa de no solo la democracia, sino la gobernabilidad y la viabilidad del país. Uh-huh. Señor Hernández, pero en el punto 1 del Acuerdo Nacional, el que usted nos recuerda en estos momentos, democracia y Estado de Derecho, esto, no sé si usted coincide conmigo, choca un poco con las declaraciones que ha dado el candidato Castillo en estas últimas semanas. Por ejemplo, esta declaración preocupante de desactivar la Defensoría del Pueblo, una institución, ¿no?, de sólida de la democracia peruana. Luego también ha hablado de desactivar el Tribunal Constitucional, ¿no? Y así, entre otros organismos también del Estado. ¿Le preocupa un poco estas declaraciones? Por supuesto, y cuando yo menciono que el Acuerdo Nacional va a pedirle al candidato Pedro Castillo que suscriba el Acuerdo Nacional, daríamos por sentado que o bien renuncia a esos planteamientos o reconoce que esos planteamientos fueron hechos en un momento de euforia electoral, y hemos visto que la euforia electoral lleva a candidatos y a ex candidatos a frases desafortunadas y a propuestas lamentables. Sabemos que en el fragor de la contienda electoral no siempre la razón y el logos priman sobre el patos y las pasiones. Pero es cierto lo que usted dice. Es sumamente preocupante que un candidato quiera desactivar instituciones fundamentales del Estado de Derecho. En eso coincido plenamente con usted. Ahora, le cuento algo que creo que vale la pena que lo compartamos. Sí, claro que sí. Gordon Brown, el ex primer ministro británico, le preguntaron que qué opinaba del Estado de Derecho allá en Inglaterra, o como dicen los ingleses, the rule of law. Y él dijo, mire, los primeros 300 años que estamos tratando de implementarla van bastante bien. Es una tarea importantísima y lentísima incorporar la noción de Estado de Derecho, de respeto por el otro, de respeto a las normas, de respeto a la ley. Es algo que necesitamos aprender los peruanos. El problema
que yo veo es que la tentación autoritaria, por usar la expresión de Jean-François Rebel, es una tentación que me temo pueda afectar a las dos candidaturas. Vamos, y ahora que hablamos de esta tentación autoritaria, ¿qué sensación le deja a usted que un partido que se dice democrático se describa como un partido de ideología marxista, leninista, maoísta? Son las palabras, estoy usando las palabras del señor Vladimir Cerrón, dueño del Partido Perú Libre. Sí, bueno, lo primero que me resulta preocupante es que me parece que hay un grado de exactitud en definir al señor Vladimir Cerrón como dueño del Partido Perú Libre. Pero como le había dicho en un primer momento, en estos momentos los partidos suelen ser cáscaras o suelen ser agrupaciones de un grupo de gente que cree que va a poder dirigir los destinos del país. Es evidentemente muy serio porque además, en nuestro caso, en el caso peruano, esta definición marxista, leninista, maoísta hace evocar necesariamente los horrores de la época de Sendero Luminoso. Ahora bien, yo creo que estamos viviendo en el Perú lo que los sociólogos y politólogos de otras latitudes denominan una sociedad post-conflicto. Una sociedad post-conflicto que creíamos que se había atenuado en los años de relativa tranquilidad y de importantes logros económicos que no se pueden negar ni se pueden desaparecer porque lamentablemente se aumentó de manera brutal, desconsiderada, la inequidad y la desigualdad. Creo que no podemos olvidar que ha habido un avance en una serie de asuntos económicos. Quiero decir con esto que estos años nos hicieron olvidar que veníamos de un enfrentamiento brutal. Mire, seguimos enfrentándonos. Si alguien dice conflicto armado interno, es un terruco. Si alguien dice terrorismo, es un fascista. Si alguien dice los años del terror, va a decir, sí, los años del terror del Estado. No, los años del terror del terrorismo. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo nombrar esos años. Esto revela que seguimos siendo una sociedad afectada en su fibra emocional más profunda por esos años feroces que vivimos. Y vemos que se está reactivando en estos momentos todo ese conjunto de temores que creíamos haber superado, que creíamos haber elaborado, que creíamos haber procesado y que lamentablemente la pandemia, al ponernos a todos y cada uno de nosotros frente al hecho inevitable, ciertamente, de la muerte, pero que en este momento se nos refriega cara a cara, se han reactivado los dolores de ese profundísimo trauma histórico que vivió nuestro país. Trauma histórico en que no solo estuvo el terrorismo, estuvo la hiperinflación y estuvo también la brutal desinstitucionalización que vivió el país en los años 90. Entonces, una sociedad post-conflicto tiene la tarea A de hacer el duelo por todo lo que se sufrió y se perdió. B, buscar cómo reconstruir las fibras sociales rotas en ese momento, cómo recuperar
la confianza, por un lado, en las instituciones del Estado y por otro lado, en los valores del pueblo, los valores populares que siempre han existido en nuestra patria. Es decir, esta es una inmensa tarea de la sociedad y la sociedad tendrá que enfrentar en la soledad de la cámara secreta cada quien su decisión personalísima sobre lo que cree que tiene que expresar a través de su voz. Señor Hernández, usted ha hablado de los 3 problemas que el país ha vivido en las últimas décadas: terrorismo, hiperinflación y desinstitucionalización. ¿Es posible, cree usted, que después del triunfo de alguno de estos 2 partidos, se pueda repetir alguno de estos grandes problemas que ya vivió el país? Mire usted, yo creo que la ciudadanía, la prensa, los diversos estratos que componen nuestra sociedad tienen que estar preocupados por 2 cosas. Hablaba de la tentación autoritaria. La tentación autoritaria lleva a creer que quien gobierna puede hacer lo que quiere y prescindir de las instituciones democráticas, por ejemplo, y sería una gravísima desinstitucionalización. Creo que pensar que la disciplina fiscal, que la apertura a los mercados, que la necesidad de la inversión extranjera no es necesaria, puede llevarnos a situaciones, si no inflacionarias, graves para nuestra economía. Pretender que el Banco Central de Reserva siga dictados políticos y no se oriente en una dirección técnica es también peligrosísimo. Además, también es sumamente preocupante cómo se está afectando la fibra moral del país. Yo me pregunto, ¿qué y cómo publicaría en este clima en que estamos presentes? ¿Cómo va a anunciar la prensa extranjera de acuerdo a lo que se dice de cada candidato y lo que dice cada sector del otro? Al día siguiente, si gana el señor Castillo, la prensa extranjera dirá Perú, país rojo, y si gana la señora Fujimori, la prensa extranjera dirá país corrupto. ¿Les parece a ustedes decente eso para el país? Y estamos creando estas condiciones verdaderamente graves. Yo creo que la tarea es decir, señores, tenemos que votar, y votar para mí significa optar con la conciencia. ¿Cuánto tiempo le costó a la humanidad el sufragio secreto? Sufragio secreto que permitía que en la cámara secreta uno se enfrente a sus aspiraciones, a sus temores, a sus fantasmas, a sus terrores y decida en la soledad absoluta de la ciudadanía que se expresa en el voto secreto, decidir qué quiere. Lo que quiere la ciudadanía y lo que creo que ha expresado la cantidad de votos que tuvo y esta situación en las encuestas del señor Pedro Castillo es la expresión de un sentir popular. Y ese sentir popular es lo que ha dado los votos que ha tenido el señor Castillo. Los que han votado por él no han votado por Cerrón, señor. Han votado por la imagen relativamente amable en un momento, no hablo del discurso, hablo de la imagen del señor Castillo con su estupendo sombrero chotano, con sus modales de campesino y labriego. Por eso se ha votado por una imagen, por el hombre que en la primera vuelta no atacó a nadie,
Entonces la gente ha votado por ese señor, no por Vladimir Cerrón. Por favor, tengamos eso en cuenta. Y la gente que está votando por la señora Keiko Fujimori no está votando por la corrupción, está votando porque para mucha de nuestra gente el apellido Fujimori es un apellido importante. No estoy hablando yo de mis preferencias personales. El ser secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional hace que evite hacerlo. No puedo evitar, sin embargo, ciertos sesgos emocionales que pueden aparecer en mi expresión. Claro. Disculpe la longitud de lo que le he planteado. No, está muy bien porque nos ayuda a comprender un poco lo que estamos pasando, porque los ciudadanos, creo yo, también necesitan respuestas, necesitan comprender la situación, porque, caramba, mucha gente se pregunta, uno viendo lo que dicen nuestros lectores en las redes sociales, y ellos se preguntan, ¿no? ¿Siempre vamos a estar en una situación en donde nos toque votar por el mal menor? O sea, ¿qué podemos hacer para que en una siguiente elección ya no estemos entre el extremo y el otro extremo, entre la gente que nos quiere llevar que tiene ideas del pasado, y las personas que están vinculadas cuya familia está vinculada a actos de corrupción? Entonces, ¿cómo podemos evitar que en una siguiente elección volvamos a estar dentro del mismo panorama? Bueno, esa es una pregunta estupenda. Yo sería más vanidoso de lo que soy en pretender responderla. Mire, los franceses tienen una frase muy interesante. Dicen que la respuesta es el maltrato que uno hace a la pregunta. Su pregunta es más importante que cualquier respuesta que yo en este momento pudiera dar. Pero creo, mire, que lo que necesitamos es decir, compatriotas, pensemos en que queremos un país viable para todos. Si me permite un par de minutos, yo le voy a plantear una idea que puede ser complicada, claro que sí, pero que creo que tiene algún mínimo de valor. Yo creo que en este momento de la elección, en este presente inmediato de las elecciones signadas por la pandemia y elecciones también signadas por la esperanza que abre el Bicentenario. Este momento presente, marcado por un presente aterrador de la pandemia y un futuro que podría ser esperanzado del Bicentenario, se conjugan otros dos tiempos. No el tiempo del instante, sino el tiempo de la coyuntura que hemos vivido hace 40 años y de ahí en adelante. Coyuntura en la que estuvo, por supuesto, el horror de Sendero Luminoso, que hubo la hiperinflación, que hubo la desinstitucionalización y que sin embargo hubo una clara mejora económica, que la mejora económica trajo desigualdad, de acuerdo, y que esto tendría que haberse pensado y que tendría que haberse actuado de otra manera, seguro que sí, pero en esta coyuntura y en la cual además los desarrollos impresionantes de la ciencia y la tecnología permiten esto que estamos haciendo, señor Quispe, que yo no me lo hubiera imaginado hace, le digo, 10 años o 12 años. Pero todo este tiempo, señor, se inscribe en dos grandes y larguísimos tiempos. El tiempo de 500 años desde el descubrimiento de América, la conquista de México y el viaje alrededor del mundo. 500 años en que hemos vivido la globalización y diversas formas de imperialismo.
Esto no lo digo yo, lo dice el gran historiador John Eliot. Y además de largo tiempo de esos 500 años, en los cuales algunos siguen viendo solo un acto civilizatorio y otros siguen viendo solamente un maltrato a las poblaciones indígenas, sin entender que ese ha sido el doloroso nacimiento de la nación peruana, se junta otro largo tiempo, el tiempo del bicentenario, los 200 años de república, y donde hay gente que quiere plantear que la república fue un fracaso, que solo dejó errores y horrores, y no toma en cuenta que ha sido el esfuerzo de hombres, de mujeres, de ciudadanos, de civiles, de militares, de campesinos, de empresarios, de religiosos, etcétera, etcétera, por construir un país. Y creo que esa mezcla de estos tres tiempos está creando una especie de revuelto que nos hace perder de vista que el Perú es más grande que sus políticos, es más grande que sus intelectuales, es más grande que sus periodistas, es más grande que sus críticos, es más grande que sus ayayeros, es más grande que todos nosotros juntos, y que el Perú va a sobrevivir, y queremos que sobreviva. Claro. En democracia, y queremos que el Perú sea gobernable, y queremos que el Perú sea respetuoso los unos de los otros, que el país termine con cualquier forma de discriminación, que el Perú acepte su pluralidad, y que tan peruano es aquel que siente que el 100% de su sangre es indígena, como el que siente que tal vez el 100% de su sangre es o europea, o asiática, o africana. Somos un país plural. Entendamos el mestizaje como pluralidad. Un país que espera una síntesis. Un país que espera que alguien pueda asumir el reto de decir, señores, se acabarán los enfrentamientos que no nos están llevando a nada. Sé que eso es imposible en este momentito, porque las elecciones levantan pasiones impresionantes. A mí me cuentan amigos que los han sacado de un chat, mis amigos que dicen, yo creo que hay que votar por Keiko, los otros amigos dicen, no, corrupto, y amigos que los han sacado porque dicen, oye, pero de repente Castillo, o otros que dicen, yo no puedo votar ni por uno ni por otro, fuera del chat. Es decir, ni siquiera estamos conversando entre amigos. Imagínense ustedes la gravedad de lo que está pasando. Sí, claro que sí. Y eso, pues usted, claro, habla de lo que ocurre en grupos, ¿no? De chat, pero también ocurre en las regiones. Por ejemplo, una persona muy querida me decía cuando le contaba, ¿no? Que lo iba a entrevistar yo a usted hoy día, me decía, caramba, pero en las regiones también está, lo que pasa es que, vamos, en las regiones quizás no estén divididos, pero sí hay grupos pequeños que van a votar por el otro candidato y los acosan, los miran mal, caramba, los tildan de una cosa o de otra cosa, ¿no? Entonces me pedía que reflexione con usted esto, ¿no? Y precisamente lo traigo ahorita a colación porque usted mencionó lo de los chats, pero eso también está ocurriendo en regiones, por ejemplo, en el sur, en el centro del país, que no simpatizan con el candidato que tiene más aceptación en la región, sino con el otro, pero caramba, ahí están, constantemente los miran mal, los tildan mal, los califican mal, ¿no? Es que creo, señor Quispe, que la pandemia, el encierro, la crisis económica ha producido una situación emocionalmente muy desbordada y muy poco manejable. Estamos
en una irritabilidad atroz. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero votar porque creo que la opción Keiko Fujimori es una opción válida y siento que se me dice que en realidad lo que soy es un hombre de la élite, que además no entiende los reclamos populares y que además voy a votar por alguien que es una corrupta y será para siempre y per secula seculorum corrupta, yo voy a tener, por supuesto, un resentimiento hacia quien me dice eso. Entonces ocurre que hay acá un ping-pong de soberbias, resentimientos, angustias y temores. Pero si esto se alinea de esta manera siniestra que le voy a decir, ¿qué pasa si un grupo va a estar animado por la angustia y el desdén, el desprecio por el otro? Y el otro grupo por el resentimiento y la revancha. ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Qué nos espera? Yo parto de la idea de que si una persona quiere participar en política, lo hace seguramente porque tiene una vocación de servicio. Yo no puedo creer que uno quiera capturar el poder estrictamente para abusar de él. Pero ocurre que el poder es terrible. En mi barrio decían que el poder tupe más el cerebro que el ron Bamba, ¿no? Es realmente atroz. Y para decirlo en términos más elegantes, hay una hubris del poder. Y utilizo el término griego hubris para referirme a que el poder lleva a una desmesura, lleva a una megalomanía, lleva a una inflación del ego de la persona que gobierna. Y esto ha sido perfectamente estudiado en Inglaterra por David Owen, que fue a la vez ministro de Salud en Inglaterra y un neurólogo psiquiatra reputadísimo. Escribió ese libro, El síndrome de la hubris, ¿no? Que como sabemos era lo que ocurría en las tragedias griegas, cuando el héroe trágico se sentía superior a los demás humanos y quería emparentarse y competir con los dioses. Entonces, si creo que hay un problema acá, y cuando yo decía que los dos candidatos necesitan una dosis de humildad que parte de la escasa votación que obtuvieron, que en otro sentido y en otra dimensión, la suerte que les ha tocado ha sido llegar a disputar la presidencia partiendo de esa modesta votación, que tomen eso en cuenta en el momento de gobernar. Y que podamos decir, yo preferiría que hubiera ganado este, preferiría que hubiera ganado esta, preferiría que no hubiera sido esta la opción que teníamos que enfrentar y por lo tanto decidí no votar o votar en blanco. Que cualquiera de esas tres opciones no sea el camino a la desgracia y a la catástrofe. Que aceptemos... Perdón, ¿ya? Sí, tranquilo, todo bien, todo bien. Son las cosas que pasan en las entrevistas vía remota. Como decían unos amigos, hasta en las mejores familias, ¿no? Sí, claro que sí sucede. Bueno, pues, le agradezco mucho... Mil disculpas. No, yo le agradezco a usted la paciencia y tenía un poco de temor porque ustedes los periodistas ahora se han vuelto un poquito inquisidores
más No, que pero conversadores. Usted me ha cuando permitido conversar. yo creo que cuando hay que hacer preguntas, cuando hay que apuntar a algo y hay los suficientes indicios, ahí sí tenemos que ser constantemente, insistir en tener respuestas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú Libre, usted decía bien, en primera vuelta la gente votó por la imagen, votó por el profesor que no atacaba a nadie, pero caramba, en segunda vuelta hemos visto que no era solo él, sino detrás hay un aparato, hay un partido que no es del señor que ¿Mm? está candidateando, sino es de una persona que vino con un ideario ya escrito por él y creo que eso, no sé si usted coincide conmigo, la prensa está en el papel de No, no, publicar, de dar a conocer eso, ¿no? perfecto. Yo estoy de acuerdo que hay una función de indagación, de búsqueda de una verdad y de que se revelen los entresijos que hay detrás de todo eso. Lo que estaba diciendo es que a veces hay tal presión por una definición, sí o no, Ah, que ok, eso no ayuda a que pensemos, es todo lo que estoy diciendo. Que ustedes están cumpliendo una labor importantísima en tratar de esclarecer, de indagar, que, sin embargo, se pueden ver sesgos particulares en determinados sectores. También es cierto, tampoco yo voy a decir y creer que la gente no tiene derecho a expresar sus preferencias y a querer influir en las preferencias del otro y del público. No, por favor. Yo soy un partidario acérrimo de la libertad de prensa. claro que sí. Sí, claro que sí, lo sabemos y Cuando se censuró la libertad de prensa en nuestro país, no solo se avasalló a la justicia, sino se crucificó a la libertad. Eso lo sé. claro que Y sí. por eso soy un defensor del partido. Pero mire usted, con respecto a esta candidatura, yo pues tengo algunos vicios atroces de los cuales no voy a hablar, pero uno de ellos es que siempre fui hincha del Sport Boys. Y como era hincha del Sport Boys, cuando jugaba el clásico U Alianza, no me preocupaba tanto qué triunfo favorecía al Boys, sino yo lo que quería era ver un buen partido. Quería ver un partido que se jugara con respeto a las reglas y a las normas. Un partido en que los fouls fueran cobrados. Un partido en el cual todos pudiéramos decir qué buen fútbol hemos visto. Entonces, en esta situación, yo digo, prefiero reservarme mi opinión sobre lo que yo, Max Hernández, quisiera, y como secretario del Acuerdo Nacional digo, quisiera ver un buen partido, un partido en que se saque lo mejor de cada quien, donde quisiera, y es una utopía, que el señor Castillo dijera: ¿qué tengo que aprender de los que están en la otra orilla? Y que la señora Fujimori dijera: ¿qué tengo que aprender de los que están en la otra orilla? Porque solamente si sabemos que hay algo que aprender en el otro, vamos a poder hacer. Y esto Claro. no es que haya algo que aprender de esta versión terrible del marxismo, leninismo, ¿cómo es? Marxismo, leninismo, maoísmo, porque tiene su toque de polpotismo y su toque también un tanto caribeño, pero no en el mejor sentido de la salsa, sino en el sentido un poco desguazado. Claro que sí. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado ver, un gran partido, pero un gran partido respetando las reglas, un gran partido difícil, ¿eh? Porque el árbitro está bien difícil en una situación complicada y ni siquiera el VAR ayuda. Entonces, y quisiera que el resultado y que los candidatos se comprometan y digan: aceptaré el resultado.
aceptaré, porque la tentación de decir me robaron las elecciones es muy grande y nos haría muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Claro que sí. Bien, señor Hernández, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. A usted, señor Quispe, muchas gracias. Muy buenos días. Claro, y esperamos volverlo a entrevistar quizá después del 6 de junio para analizar ya los resultados. Muchísimas gracias, señor Hernández. Hasta luego. Hasta luego. Bien, fue Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional. Si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de este domingo de Perú 21. Y también la puede volver a ver en nuestra página web www.peru21.pe y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.